a mis 85 años, y créeme, he vivido muchísimos inviernos en esta casa de piedra que huele a leña y a recuerdos. Todavía siento el frío de aquel secreto que me ha helado el alma por más de medio siglo. ¿Sabes? La gente me ve aquí, Elena, la viuda de siempre, la abuela que te ofrece un café y un trozo de bizcocho recién hecho, con las manos temblorosas, pero el corazón, aparentemente, en paz. Pero bajo esta piel arrugada, bajo esta sonrisa que tantas veces he forzado para no delatarme, hay una verdad que quema, una verdad que he llevado conmigo como una brasa encendida, oculta a plena vista. En este pequeño pueblo de Castilla, donde todos se conocen y las habladurías viajan más rápido que el viento invernal, guardar algo así es como intentar esconder el sol con un dedo. Y yo lo hice por amor, por vergüenza, por miedo a destrozar todo lo que conocía. Ahora, al borde del crepúsculo de mi vida, siento que ya no puedo más con esta carga. Mi esposo, mi pobre Antonio, se fue demasiado pronto, ¿sabes? Era un hombre bueno, un pilar. Cuando su ataúd bajó a la tierra fría del cementerio, sentí que una parte de mí se iba con él. Esta casa, que antes rebosaba risas y el olor a su tabaco de pipa, se volvió un eco vacío, un lugar donde cada silencio gritaba su ausencia. Los días hicieron largos, interminables, y las noches eran una tortura de soledad, de sábanas frías y recuerdos que dolían como puñales. Fue entonces, en ese abismo de tristeza, que me ahogaba lentamente, cuando mi hija, mi dulce Carmen, apareció con él, con Ricardo. Lo trajo a casa lleno de vida, de promesas, de una mirada que no era la que yo esperaba de un yerno. Él era el sol que entraba por la ventana en un día gris, y yo era una sombra que se negaba a desaparecer. No, no era lo que una madre debería sentir, pero lo sentí, y me asustó hasta la médula. ¿Cómo explicarlo? Era un calor impropio, un fuego que me consumía por dentro, mientras por fuera seguía vistiendo de luto y rezando el rosario cada tarde en la iglesia. Mis dedos recorrían las cuentas una y otra vez, buscando consuelo, buscando perdón, mientras mi mente se llenaba de imágenes y pensamientos que no debían estar ahí. El incienso de la iglesia, que antes me traía paz y devoción, ahora me asfixiaba con su olor a culpa, a pecado inconfesable. Este pueblo, aquí las apariencias son la vida misma. Una mujer viuda, una madre. ¿Cómo podía siquiera albergar un pensamiento así? Era una traición a la memoria de Antonio, una afrenta a mi hija, a todo lo que se esperaba de mí. La dignidad, la honra familiar, todo se desmoronaba en mi fuero interno, y yo solo podía mirarme al espejo y ver a una extraña, a una pecadora. La soledad es una bestia, sí, pero el deseo prohibido es un demonio silencioso que te roe el alma. Y ahí estaba, en mi costurero, escondido bajo hilos de bordar y botones descosidos, ese pequeño broche de plata, un regalo de bodas que mi hija le hizo a Ricardo, con sus iniciales grabadas, entrelazadas con delicadeza. Lo guardé yo. ¿Sabes? Dijo que no lo usaba mucho, que mejor lo tuviera a buen recaudo para que no se perdiera. Y yo, con una punzada en el pecho, que todavía siento al recordarlo, lo tomé. Se convirtió en mi guardián silencioso, el testigo mudo de mi tormento. Cada vez que lo tocaba, su frío metálico era el mismo frío que sentía en esta casa vacía cuando ellos no estaban, el mismo frío que me subía por la espalda al pensar en lo que sentía por él. Era una tortura diaria, una daga que se clavaba más hondo con cada mirada que le dirigía a Ricardo, con cada palabra amable que me dedicaba, con cada gesto inocente que él tenía.
¿Cómo podía vivir con esto? ¿Cómo podía mirar a mi hija a los ojos sabiendo lo que guardaba en lo más profundo de mi ser? Este pueblo, ¿sabes? Cuando yo era joven, no era muy diferente de ahora, pero las normas eran de hierro. Crecí entre los campos de trigo que se mecían con el viento, bajo un sol que quemaba la piel en verano y un frío que calaba los huesos en invierno. Mis padres, gente de bien, me inculcaron desde pequeña el valor del trabajo, la honestidad y, sobre todo, la importancia de la honra. Una mujer aquí tenía su lugar, su rol bien definido: ser una buena hija, una esposa leal y una madre abnegada. Recuerdo el olor a lavanda en las sábanas recién tendidas, el repique de las campanas de la iglesia que marcaba cada hora del día y de la vida, y las voces de las vecinas, siempre atentas a todo, juzgando en silencio cada paso en falso. No había espacio para las extravagancias, ni mucho menos para los sentimientos desmedidos. Todo estaba en su sitio. Mi madre, una mujer fuerte como las encinas de Castilla, me enseñó a coser, a cocinar, a llevar una casa con orden y pulcritud. Me decía: Elena, la dignidad de una familia es el tesoro más grande, y el silencio a veces es la mejor joya. Sus palabras, que entonces me parecían sabias y justas, ahora resuenan en mi cabeza con un eco amargo, casi irónico. Me preparó para ser la esposa perfecta para Antonio, un buen hombre, trabajador, con sus tierras y su ganado. No había lugar para las fantasías románticas que leía a escondidas en alguna revista vieja. La vida era práctica, construida sobre pilares de deber y respeto. Mis sueños de juventud, si los tuve, eran modestos, teñidos de la rutina y la seguridad que ofrecía este pequeño mundo. Nunca imaginé que un día esas mismas paredes serían testigos de un terremoto en mi alma. Antonio, ay Antonio, era el hombre que mi familia había elegido para mí, y yo lo acepté con la resignación y el cariño que se esperaba. Nuestro matrimonio fue de esos que se construyen poco a poco, con el día a día, con el respeto mutuo y la costumbre. Su risa grave llenaba la casa, y sus manos, curtidas por el trabajo en el campo, siempre me daban seguridad. No había grandes pasiones, de esas que se cuentan en los libros, pero sí una paz serena, una complicidad silenciosa. Los domingos, después de misa, paseábamos por el pueblo y yo sentía el orgullo de ser su esposa, la señora de la casa, la que llevaba su apellido con decoro. La vida era predecible, ordenada, y yo creía que esa era la felicidad, la única posible para mí, para una mujer de mi tiempo y de este lugar. Con Antonio, la casa se llenó del olor a pan recién horneado y a su tabaco de pipa, un aroma que todavía, a veces, creo percibir en el aire. Tuvimos a Carmen, nuestra única hija, la niña de nuestros ojos. Verla crecer, corretear por el patio, con sus trenzas al viento, era la alegría más pura. Mi vida giraba en torno a ellos, a las labores del hogar, a las cosechas, a la fe que me mantenía anclada a la tierra. No había sobresaltos, no había dudas. Cada estación traía consigo sus tareas, sus celebraciones, sus pequeños dolores y sus grandes satisfacciones. Éramos una familia, un pilar más en la comunidad, respetados y respetuosos. Pensaba que mi destino estaba sellado, que mi historia ya estaba escrita, sin más giros ni sorpresas. Qué ingenua era, ¿verdad? Que poco sabía de la fuerza oculta que puede anidar en el corazón. Pero entonces, la vida, que creía tan predecible, me dio el primer golpe. Antonio enfermó. Fue rápido, cruel. La enfermedad lo consumió en cuestión de meses, dejando en su lugar un vacío inmenso, un silencio que lo llenaba todo. El olor a su tabaco se fue diluyendo y solo quedó el recuerdo
punzante de su ausencia. Las noches, que antes eran de un sueño tranquilo a su lado, se convirtieron en horas de insomnio, de mirar al techo y sentir la soledad como una manta fría. No era solo la pérdida de un esposo, era la pérdida de mi compañero, de mi rutina, de la identidad que había forjado durante tantos años. Me sentía a la deriva, como un barco sin timón en un mar embravecido. El luto era más que la ropa negra, era un estado del alma, una niebla densa que me envolvía y no me dejaba ver más allá. Y fue en esa neblina, en ese mar de tristeza, cuando mi Carmen, con la inocencia que solo una hija puede tener, trajo la luz. Trajo a Ricardo. Él era el sol que entraba por la ventana en un día nublado, ¿sabes? Un hombre joven, con una sonrisa fácil y unos ojos que parecían ver más allá de lo que uno quería mostrar. Venía de la ciudad, con un aire fresco, distinto, que contrastaba con la quietud polvorienta de mi duelo. Carmen lo adoraba y yo, como madre, debía aceptarlo, debía quererlo como a un hijo. Y lo hice, o eso creía. Lo acogí en mi casa, en mi mesa, y su presencia empezó a llenar algunos de los huecos que Antonio había dejado. Pero no era el tipo de llenado que una madre debería sentir por el prometido de su hija. Al principio era casi imperceptible. Una mirada más larga de lo necesario, un roce de manos al pasar un plato en la mesa, una risa compartida que resonaba un poco más hondo de lo que debería. Él siempre fue tan atento, tan respetuoso, tan dulce conmigo. Me preguntaba por mis días, escuchaba mis viejas historias con una paciencia que Antonio, en sus últimos años, ya había perdido. Sentía un calor extraño en el pecho cada vez que él me dirigía la palabra, un calor que me asustaba, porque no era el afecto maternal que se suponía que debía sentir. Era diferente, era prohibido, y la culpa, esa sombra constante en mi vida, empezó a tejer su telaraña en mi interior, haciéndome sentir una impostora, una pecadora en mi propia casa. Esa chispa, ese fuego incipiente, me quemaba por dentro. Yo, la viuda ejemplar, la madre de Carmen, la mujer de fe que rezaba el rosario cada tarde, estaba albergando sentimientos que eran una afrenta a todo lo que había sido, a todo lo que se esperaba de mí. Era una traición a la memoria de Antonio, a la inocencia de mi hija, a los valores que mis padres me habían inculcado. La batalla era silenciosa, una guerra librada solo en el campo de mi corazón. Por fuera mantenía la compostura, la sonrisa triste de la viuda. Por dentro el deseo y la culpa se enredaban en un nudo apretado, cada vez más fuerte, más asfixiante. ¿Cómo podía deshacerlo? ¿Cómo podía confesar algo tan innombrable sin destruir mi mundo y el de todos los que amaba? Y así la vida siguió su curso, inexorable, como el río que pasa bajo el puente sin mirar atrás. Vi a mi hija casarse, vestida de blanco, radiante como un lirio en primavera. Ricardo a su lado, con esa sonrisa que me desarmaba, ajeno por completo al infierno que se cosía en mi alma. Aquel día, el más feliz para ellos, fue para mí un tormento silencioso, una condena. Sentía el peso de mi secreto como una piedra en el pecho, ahogándome en cada brindis, en cada abrazo familiar. ¿Cómo podía celebrar? ¿Cómo podía sonreír, sabiendo la oscuridad que albergaba? El arroz que les lanzaban los invitados, símbolo de prosperidad, caía sobre mí como granizo de culpa. La música, las risas, todo se sentía lejano, como si yo estuviera mirando la escena desde el fondo de un pozo, con el corazón encogido y un dolor que no se marchaba. El broche de plata lo llevaba conmigo ese día, escondido en el bolsillo interior de mi vestido negro, muy cerca del corazón.
Su frío metálico era un recordatorio constante de mi traición, de la mentira que me envolvía. Cada vez que Ricardo se acercaba a mí para pedirme un baile o simplemente para decirme algo amable, sentía un escalofrío que no era de frío. Mis manos temblaban un poco más de lo normal y mi voz se quebraba, apenas un susurro. Carmen, mi dulce Carmen, no notó nada, por supuesto. Estaba demasiado absorta en su propia felicidad, en el comienzo de su nueva vida, y yo solo podía rezar allí mismo, en medio de la celebración, para que Dios perdonara mis pensamientos impuros, para que me liberara de esa carga que me consumía lentamente, día tras día. Después de la boda, el silencio de la casa se hizo más profundo, más palpable. Carmen y Ricardo se fueron a vivir a su propia casa, aquí en el pueblo, a unas pocas calles, y yo me quedé sola. El broche, ese pequeño trozo de plata, se convirtió en mi único confidente, mi compañero en la soledad. Lo guardaba en mi costurero, como te dije, bajo los patrones y los retales de tela. Por las noches, cuando todo el pueblo dormía y la luna se colaba por la ventana, lo sacaba, lo tocaba, sentía su frío, sus iniciales grabadas y las lágrimas, esas que no me permitía derramar durante el día, fluían sin control. Era mi castigo autoimpuesto, mi penitencia silenciosa. Nadie lo sabía, nadie lo sospechaba. Era mi secreto, mi veneno y mi única verdad. Empecé a recluirme más. Las visitas a las vecinas se me hicieron esporádicas, las tertulias en la plaza menos frecuentes. Me sentía una extraña entre mi propia gente, como si mi culpa fuera un aura invisible que todos podían percibir. ¿Era paranoia? Quizás, pero cada mirada, cada susurro que escuchaba al pasar, me parecía un juicio. El olor a pan en el horno de la vecina, el ladrido lejano de los perros, el repique de las campanas de la iglesia, todo me recordaba la vida normal que yo había dejado de vivir, la que se me negaba por mis propios demonios. Mi casa, que antes me protegía, se volvió mi prisión, sus paredes, mis carceleras, y yo, una reclusa voluntaria, condenada a la soledad de mis pensamientos. Mi soledad no era solo la ausencia de compañía, era una elección, una penitencia. Me sentaba en esta misma cocina, con mi taza de café humeante, y dejaba que el tiempo pasara. Miraba por la ventana cómo las estaciones cambiaban, cómo el sol se movía por el cielo, cómo los niños del pueblo crecían y jugaban en la plaza, pero yo, Elena, me sentía estancada, congelada en aquel momento de la boda, con el broche en mi bolsillo y el corazón roto. El silencio de estas 4 paredes me gritaba mi verdad, me obligaba a confrontar mis sentimientos, mi vergüenza. Era un refugio del mundo exterior, sí, un lugar donde nadie podía juzgarme, pero también era un eco constante de mi pecado, una tortura sin fin. Los años pasaron, uno tras otro, como hojas secas arrastradas por el viento. Carmen y Ricardo tuvieron hijos, mis nietos, que llenaron la casa de alegría, aunque fuera por un rato. Y yo, la abuela, sonreía, los abrazaba, les contaba cuentos, pero el secreto seguía ahí, latente, como una enfermedad crónica que no te mata, pero te consume por dentro. Cada vez que veías a Ricardo, cada vez que escuchaba su voz, la punzada regresaba, más suave quizás, pero constante. Era como si mi corazón se hubiera acostumbrado a llevar esa espina y ya no supiera vivir sin ella. La costumbre es poderosa, ¿sabes? Te acostumbras al dolor, a la mentira, a la máscara que llevas puesta para el mundo. Mantuve la fachada, la de la viuda honorable, la abuela sabia. Asistía a misa, participaba en las labores de la parroquia, ofrecía mi ayuda a quien la necesitaba. Por fuera,
una vida ejemplar, digna de los valores que me habían inculcado. Por dentro, un campo de batalla devastado. Cada gesto de amabilidad hacia Ricardo, cada palabra que intercambiábamos, era un acto de contención, un esfuerzo titánico para no delatarme. El peso de esa vida doble me agotaba, me dejaba sin aliento al final del día. Me sentía una farsante, una impostora, viviendo una existencia que no era la mía, sino la que el pueblo, la familia y mis propias culpas me habían impuesto. Ahora, al final del camino, con el pelo blanco y las manos arrugadas, siento que no puedo más con este silencio, esta carga que una vez fue mi castigo y mi refugio, se ha convertido en una agonía. Ya no quiero llevarla, ya no puedo. El peso de mi secreto me ha robado la paz, me ha robado la verdadera felicidad. Me pregunto, ¿cuánto tiempo más podría haberlo guardado? ¿Cuánto tiempo puede una persona vivir con una mentira tan grande, tan profunda, sin que el alma se rompa en mil pedazos? ¿Es posible, a estas alturas, encontrar el perdón, la liberación? El broche de plata, ese pequeño testigo de mi tormento, aún lo conservo, ¿sabes? Ya no está escondido en el costurero, bajo hilos y retales, no. Ahora lo guardo en una pequeña cajita de madera de olivo en mi mesilla de noche, justo al lado de la Biblia y de la foto de Antonio. Su presencia ya no es una daga que me apuñala, ni una brasa que me quema. Con el tiempo, con el paso de estos largos años de soledad y reflexión, su frío metálico ha cambiado. Ahora es un consuelo, una conexión tangible con ese pasado que me ha definido. Lo toco cada mañana, al despertar, y cada noche, antes de dormir. Es un ritual silencioso, una conversación muda con mi propia historia, con esa parte de mí que he mantenido oculta por tanto tiempo. Su brillo, tenue, me recuerda que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay un resquicio de luz, una verdad esperando ser revelada. Cuando lo saco de la cajita, mis dedos, ya torpes por la edad, recorren las iniciales grabadas, una C y una R, entrelazadas con la delicadeza del amor joven. Ya no veo en ellas la marca de mi culpa, sino el sello de un amor puro, el de mi hija Carmen y su esposo Ricardo. Recuerdo el día que me lo dio Carmen, tan ilusionada, diciendo que era un regalo de bodas para él, pero que no lo usaba mucho, y yo, con esa punzada de entonces, lo guardé. Ahora, al mirarlo, pienso en ellos, en su felicidad, en los años que han compartido, en los hijos que han tenido. El broche se ha transformado en un puente hacia sus recuerdos felices, en un ancla que me conecta a la alegría que, a pesar de todo, ellos me han dado. Es un recordatorio de que, incluso con mis propias sombras, siempre he sido parte de su luz. A veces, con un pañito suave, limpio el broche, quitándole el polvo y el velo del tiempo. Es un gesto sencillo, casi insignificante, pero para mí es una forma de purificar no solo el metal, sino también mi propia alma. Mientras froto con delicadeza, veo cómo la plata recupera su lustre y a la vez siento cómo una parte de mí se aclara, se aligera. No es una absolución, no. La absolución solo puede venir de un poder superior o de la verdad misma. Pero es una forma de aceptación, de mirar mi historia de frente, sin miedo, sin vergüenza. Este pequeño objeto, que antes representaba mi mayor secreto, ahora es un símbolo de mi resistencia, de mi capacidad para soportar, para amar, para vivir con las complejidades del corazón humano. Es mi silenciosa catarsis, mi confesión íntima antes de la confesión pública. Y en ese acto tan simple de limpiar el broche he encontrado una extraña paz.
Me doy cuenta de que no soy la única que ha albergado sentimientos contradictorios, que la vida no es un camino recto de virtudes inmaculadas. Somos humanos y en nuestro corazón caben luces y sombras, amores puros y deseos prohibidos. El broche, con su doble significado, me ha enseñado que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa, a veces desordenada, pero siempre presente. Me ha ayudado a perdonarme a mí misma, no por haber sentido, sino por haberme condenado a mí misma en silencio durante tantos años. Mis sentimientos hacia Ricardo, aunque inapropiados, no definen toda mi existencia. Eran una parte de mí, una parte que, como el broche, necesitaba ser reconocida y finalmente liberada. El broche se ha convertido en mi rosario personal, en mi medalla de fe. Ya no rezo con las cuentas de madera, sino con su frío metálico entre mis dedos. Cada vez que lo sostengo, es como si estuviera recitando una oración silenciosa, una plegaria de gratitud por la vida que he tenido, con sus alegrías y sus pesares. Me ayuda ya a recordar que la fe no es solo seguir dogmas, sino también encontrar la bondad y la comprensión dentro de uno mismo. Siento su peso, ya no como una carga, sino como un ancla, algo que me mantiene conectada a la tierra, a la realidad, pero también a la esperanza. Me da la fuerza, la serenidad necesaria para enfrentarme a lo que viene, para desvelar esta verdad que ya no me pertenece solo a mí, sino que es parte de una historia más grande, la de una mujer que aprendió a vivir y a perdonarse. Ahora, al hablar contigo, con el broche en mi mano, lo siento como un talismán. Es el compañero silencioso que me ha guiado hasta este momento. Me ha susurrado al oído que ya es hora, que el sol de mi vida está a punto de ponerse y que no quiero llevarme este secreto a la tumba. Este objeto, que comenzó siendo el guardián de mi vergüenza, es ahora la llave que abre la puerta a mi liberación. No sé qué sentirás al escuchar esta historia, ni cómo me juzgarás, pero sé que al fin, después de más de medio siglo, estoy lista para soltarlo, para dejar que mi corazón se desahogue. Es la única manera de encontrar esa paz que tanto he anhelado, y este broche, con sus iniciales entrelazadas, me dice que es posible, que la redención está al alcance de mi mano.